Bueno, entonces acabamos prácticamente el sistema motor. El sistema motor que hace que nuestro cuerpo se mueva. Siempre es importante las vías, los neurotransmisores a este nivel y todo lo que es fibra intrafusal, extrafusal, motoneuronas, ¿sí? Entonces para que tengan en cuenta a la hora de estudiar. Entonces ya sabemos cómo el cuerpo manda información sensitiva hasta el cerebro y ya sabemos cómo el cerebro responde de forma motora a los músculos estriados esqueléticos. Ahora tenemos que ver cómo el cerebro, o sea, el sistema nervioso central, va a actuar sobre órganos. Ese es el objetivo ahora. Comprender cuáles son las vías que inervan y cómo funciona la inervación de cada uno de los órganos. Pasamos al artículo, ahora vamos a órganos. De eso se trata sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo también, ¿sí? Porque cuando el sistema nervioso somático deja de funcionar, igual sigue funcionando el vegetativo, por eso el paciente está en estado vegetativo. ¿Qué quiere decir? Automático, de ahí viene la palabra autónomo, de automático, de independiente, ¿sí? Vamos a tener que el sistema nervioso autónomo, volando la mayor parte de los órganos, vamos a ver sus funciones en el sistema nervioso central, el cerebro, toda la parte del encéfalo, toda la parte del tronco encefálico, la médula espinal, todo eso es el sistema nervioso central. ¿Cómo actúa este sistema nervioso central? A través de nervios periféricos. ¿Cuáles serían los nervios periféricos en este caso? Los nervios derivados del nervio vago y los nervios derivados de la cadena simpática. ¿Sí? Entonces, esos serían los nervios periféricos que actúan a nivel de este sistema. También entra un poco de hipotálamo. En la siguiente clase, los compañeros también van a hablar de otras funciones del hipotálamo, especialmente las funciones de sueño, hambre, sed, control cardíaco, control respiratorio. Ya vimos control respiratorio. Vamos a ver después control cardíaco. ¿Sí? Entonces, acá hay algo súper importante. La gran mayoría de estos, así también como el somático, acá también hay reflejos, solamente que se llaman reflejos autónomos. Creo que en gastro, cuando vimos gastrointestinal, hicimos una tarea de reflejos, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito más estos reflejos autónomos. ¿Qué quiere decir los reflejos? Recibe un estímulo y de forma inconsciente el cuerpo reacciona, ¿sí? A eso le llamamos de reflejo. Un reflejo es una respuesta subconsciente a un estímulo. Y de esa manera controlamos la gran mayoría de los órganos del cuerpo. ¿Sí? Tenemos el ojo, toda la parte de las mucosas, glándulas, toda la parte de las vías respiratorias, cardiovasculares, toda la parte de los órganos del abdomen, órganos genitales y también del sistema urinario. Todos los vasos sanguíneos serán inervados gracias a este sistema nervioso. Entonces, aquí anatómicamente sigue siendo el sistema nervioso central, controla al sistema nervioso periférico y viceversa, pero desde el punto de vista funcional, el sistema nervioso autónomo vegetativo lo vamos a dividir en un sistema nervioso parasimpático y en un sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático y parasimpático son contrarios pero complementarios, o sea, tienen funciones opuestas pero que se complementan. Una no puede actuar sin la otra, ¿sí? Entonces, para que esté realmente en homeostasia, para que el cuerpo esté en homeostasia, en equilibrio, deben trabajar de forma pareja.
nervioso simpático. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Ustedes recuerdan que teníamos la columna vertebral y al lado de la columna vertebral había unos ganglios, ¿sí? Ganglios, y esos ganglios cuando se unían le llamábamos la cadena simpática. ¿Recuerdan eso por anatomía? Bueno, hagan el intento de recordarlo. Cadena simpática. Cavia cervical, torácica, por ejemplo. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? El hecho que se llame ganglio en el sistema nervioso periférico, ¿qué significan ganglios? ¿Recuerdan que núcleos? ¿Qué significa el sistema nervioso central? Conjunto de cuerpos. El sistema nervioso periférico. Ganglio significa lo mismo, conjunto de cuerpos de neuronas. Es decir, que esas neuronas van a recibir información, procesan y la mandan por una información, una respuesta informativa gracias a su axón. ¿Sí? Recibe por sus dendritas, procesa en el cuerpo y manda su respuesta por su axón. Entonces, vamos a tener a los lados de la columna, ¿sí? Toda la columna, tanto cervical, especialmente torácica, ¿sí? Toda la columna, vamos a tener esta cadena simpática de ganglios prevertebrales. O sea, la verdad que su ubicación correcta es más bien a los lados, pero más hacia enfrente de la columna vertebral. Primer componente. ¿Sí? Luego tenemos los ganglios prevertebrales propiamente dichos. ¿A qué nos referimos con los ganglios prevertebrales propiamente dichos? Los que están bien por delante. Son los paravertebrales, como que a los lados y un poquito del frente, no siempre, pero a los lados de la columna, y los prevertebrales por delante. Estos ganglios prevertebrales es lo que habíamos estudiado en el abdomen, ¿sí? Ganglios, toda la cadena de ganglios, por ejemplo, los celíacos, los aortorenales, ¿sí? La parte de los ganglios a nivel de la toda la glándula suprarrenal, a nivel pélvico, gástrico, ¿sí? A nivel de algunas arterias, a nivel de las arterias mesentéricas. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría se encuentra a nivel del abdomen y pelvis, ¿sí? Entonces los ganglios prevertebrales a esos niveles también van a tener una función. Y a partir de estos ganglios van a salir axones. Si los ganglios son cuerpos de neuronas, tienen que salir axones. Y esos axones son los llamados nervios eferentes. ¿Y qué son los nervios eferentes? Son aquellos axones que llevan la información de un ganglio a otro ganglio o del ganglio al órgano. ¿Sí? Entonces puede ser los nervios pueden ir de un ganglio a otro ganglio o de un ganglio al órgano. ¿Sí? Entonces esos son los componentes del sistema nervioso simpático. La cadena simpática, los paravertebrales, los ganglios prevertebrales y los nervios eferentes. Ahora, ¿qué hablamos? Hay nervios que son preganglionares, entre los nervios eferentes, y hay nervios que son postganglionares. Tienen que tener bien en cuenta la parte preganglionar y la parte postganglionar. La postganglionar es aquel que ya, es el que específicamente ya va a llegar al órgano, ¿verdad? El órgano, ¿sí? Entonces dice la fibra nerviosa simpática se origina a nivel de la médula espinal, ¿sí? Sale del sistema nervioso central, en este caso el sistema nervioso central es la médula. Fíjense bien, en conjunto con los nervios espinales, es decir, dentro de esos nervios que salen de la médula espinal, nosotros vimos, sale un nervio
Tiene una raíz anterior y tiene una raíz posterior. Por la raíz anterior sale la parte motora, por la raíz posterior entra la parte sensitiva. Por lo tanto, ambas raíces se juntan y forman el nervio espinal raquídeo. Dentro de este nervio espinal raquídeo también hay fibras del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Entonces, imaginémoslo, médula espinal, raíz anterior, raíz posterior se juntan y forman nervios. Dentro de esos nervios hay fibras motoras, fibras sensitivas y fibras simpáticas. ¿Sí? Ahora vamos a ver la conexión. ¿A partir de dónde? Especialmente a partir de la primera torácica, ¿sí? A nivel de la médula espinal, a nivel de T1, hasta aproximadamente L2. Aproximadamente. Entonces, estas fibras van a ir a activar algunos ganglios, llamados preganglionares, y luego a la área postganglionar. Entonces, ahora lo que estábamos hablando. Ubiquémonos. Tenemos la médula espinal, astas anteriores, astas posteriores, astas laterales, comisura. Columna anterior, columna posterior, columna lateral. Recordando que la sustancia gris es neuronas y que la sustancia blanca son axones mielinizados. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo la raíz anterior que es motora, la raíz posterior que es sensitiva. Entonces, raíz posterior, raíz anterior se juntan y forman el nervio raquídeo. La parte motora saliendo la información, la parte sensitiva entrando la información. Y a los lados de la médula tenemos nuestra cadena simpática de ganglios paralaterales. Entonces, ¿sí? Vamos a tener, ¿por qué dividimos en preganglionar y postganglionar? Las neuronas. Hay neuronas que son preganglionares y hay neuronas que son postganglionares. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer la determinación de la ubicación de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la primera neurona del sistema nervioso simpático, o también podemos llamarlo neurona preganglionar, porque fíjense, los ganglios están acá, entonces acá consideramos como la neurona preganglionar. ¿Y dónde encontramos esta neurona preganglionar? En el asta lateral, nuestro libro se llama de intermedio lateral. ¿Sí? Entonces ahí se encuentra la primera neurona y la información sale por la raíz anterior o raíz ventral. ¿Sí? Ahí sale la información, pasa a los nervios raquídeos o espinales, pero tiene una conexión. Fíjense acá, es muy importante. Chicos, traten de prestar la máxima atención posible porque es esencial para entender el raíz anterior, raíz posterior, nervio espinal. Pero acá el nervio espinal manda una comunicante, ramo comunicante blanco, ramo comunicante gris. Entonces, estos ramos comunicantes, ¿por qué se llaman ramos comunicantes? Porque comunica el nervio raquídeo o el nervio espinal con la cadena simpática. ¿Sí? Entonces, raíz anterior, raíz posterior, nervio raquídeo, ramo comunicante anterior o ramo comunicante blanco, ramo comunicante posterior o ramo comunicante gris. ¿Sí? Y estos ramos comunicantes conectan el nervio raquídeo con la cadena simpática. Dije que lo iba a repetir, pero bueno, sigamos. Entonces, la información que está saliendo de la neurona preganglionar pasa por la raíz anterior, pasa por el nervio raquídeo, pasa por el ramo comunicante blanco y aquí tiene tres opciones. Primera opción, quedar la información en este ganglio
segunda opción, o sea, no hay una otra, acá no hay un orden de primera, segunda y tercera, no hay un orden, pero la otra opción es que la información suba o baje a estimular otras áreas de la cadena simpática. La tercera opción es que esta información preganglionar vaya hasta los ganglios prevertebrales. En este caso, el ejemplo que nos pone el libro es a un ganglio, por ejemplo, podemos ponerle, el ganglio cerebral. ¿Sí? Al ganglio cerebral. Y este nervio que sale de la cadena simpática lo llamamos de nervio escleral. ¿Mucha información? Mucha información. ¿Dónde se quedaron? En el principio, a primera orden, pero hay que un poquito más fácil. Vamos a simplificar. Esta información que sale de la médula es una información simpática. Entonces, esta información simpática tiene que distribuirse. Puede quedar en el ganglio mismo, estimulando este ganglio, puede ir a los ganglios, por ejemplo, del abdomen, ¿sí? Vertebrales, o puede distribuirse la información, ir hacia tronco encefálico, cerebro, o bajar hacia otras áreas de la cadena simpática. ¿Para qué? Para estimular otros órganos. Entonces, por ejemplo, me asusté, mi corazón se va a acelerar y voy a respirar más rápido. Entonces tengo que inervar corazón, vasos sanguíneos, cerebro y pulmones. ¿Sí? Y para que eso ocurra, se distribuye la información. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Otra pregunta? Así para no repetir la pregunta. Yo la tengo que leer en el libro para decir una cosa. No hay caso con eso. Ok. Entonces, bueno, acá habla de lo que ya les había explicado. ¿Cómo ver? ¿Otra cosa? Las neuronas postganglionares. Tengamos en cuenta, entonces, la neurona preganglionar se encuentra dentro de la médula. Dentro de la médula. Fíjense que, no sé si da para ver hasta el fondo, pero acá hay un puntito blanco, puntito blanco, puntito blanco y puntito blanco. Este puntito blanco es neurona preganglionar. Antes de todos los ganglios que vamos a encontrar. Estos puntitos blancos son las segundas neuronas o las neuronas postganglionares. ¿Sí? Postganglionares. Entonces, esta neurona va a hacer sinapsis con esta neurona del ganglio simpático al mismo nivel. Puede hacer sinapsis con otras neuronas de la cadena simpática, distribuyéndose la información a otros órganos, o puede ser que haga sinapsis con un ganglio prevertebral. Recordemos los ganglios prevertebrales, ¿sí? Especialmente el celíaco, el mesentérico superior, el aórtico renal acá, pero el adrenal renal, el mesentérico inferior y algunos ganglios de lo que son los plexos. Son los ganglios prevertebrales. Hay algunos que no tienen ganglios prevertebrales como tal, uno los llama como ganglios prevertebrales como tal, pero que finalmente forman plexos. Entonces, tampoco cambiaron los nombres, pero lo que digo es que no. Ok. Entonces, esta información que salió simpática, que salió de la médula, de la raíz anterior, del nervio
llegó aquí al ganglio que está al mismo nivel, al ganglio simpático, que está al mismo nivel del nervio raquídeo espinal, y se distribuye. ¿Sí? Ok, fíjense que va a dar, vamos a ir este trayecto, vamos a ir tanto blanco, sin este trayecto, hago sinapsis con un ganglio prevertebral, ya dijimos, vamos a ponerle como un ejemplo, el ganglio celíaco, hace sinapsis y sale una fibra. Esta ya es la segunda neurona concentrinar. Por lo tanto, la fibra A eferente, la fibra eferente que sale, ya va a inervar al órgano. Vamos a ver que en este caso es el intestino. ¿Sí? Esta información simpática está llegando al intestino. Y ahí hace su inervación simpática. En este caso, a nivel del tubo digestivo es de relajación. Si fuese simpático a nivel del corazón, de excitación. De los pulmones, de excitación. De vasos sanguíneos, de excitación. ¿Sí? Entonces, ahí la función después le vamos a poner al final. Ahora lo que tenemos que poner es el trayecto. El trayecto anátomo-fisiológico. ¿Ah? Okay. Bueno, ya llevamos un órgano. Vamos a otra opción. La información sale de la médula, raíz anterior, nervio raquídeo, ramo comunicante blanco y se distribuye hacia otros ganglios de la cadena simpática. Entonces, este ganglio, al ser estimulado, va a quitar un axón. Este axón eferente, o también se le llama nervio postganglionar, ¿sí? El axón de la neurona postganglionar puede volver a andar en otro nervio raquídeo e ir a otro. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra opción? Sistema nervoso autônomo independente de estímulo, né? No. Não, é involuntário. No depende de nuestra voluntad, pero sí tiene que. Tá, tem que ter um estímulo no órgão, um estímulo aqui. O que eu não estou entendendo é da onde que sai esse estímulo para ele ali na asta posterior ou ele já vem lá de cima. E assim, ó, entrou pela asta posterior, fez ali a sinapse, saiu pela asta anterior, aí aquele gânglio que tem ali, aquilo ali é pré-vertebral ou pós-vertebral? Esse que fica um em cima do outro. Uno encima de otro es paravertebral. Alargados. Isso já é na coluna torácica. Cervical, torácica. Principalmente sale en la torácica. Pero está cervical, torácica, un poquito saco. Tá. Aí a doutora explicou que tem são 3 vias, né? 3 opciones de Ou sobe ou distribución. desce ou vai para o outro. O que me confundiu foi essa parte, essa opção de gânglio periférico. Tá, bueno. Nosotros estuvimos viendo en la intestinal que existen reflejos de distensión, ¿verdad? Nosotros comemos, se extiende el estómago. Eso es una señal sensitiva. Puede ser que estaba funcionando el peristáltico para la señal sensitiva. Puede ser que hubo una irritación del órgano, la señal sensitiva. Entonces, esas señales sensitivas salen del órgano. Entonces, el órgano manda una señal sensitiva hacia la cadena simpática. De la cadena simpática, por el ramo comunicante blanco, al nervio raquídeo, del nervio raquídeo a la raíz posterior, de la raíz posterior al asta posterior, y puede haber un reflejo. O puede ir al asta posterior y subir hacia el centro. Sencillo, tal cual estudiamos así. Pero en vez de salir la información de mi músculo, en vez de salir la información de mi piel, de
del ojo, del oído, la información sale del órgano. Esa información sensitiva sube por estos nervios a la cadena simpática y pasa por el ramo comunicante, va al nervio raquídeo espinal, raíz posterior hasta posterior. Primera opción es el reflejo, segunda opción es ir al encéfalo. Y el encéfalo manda una respuesta. Y esa respuesta, o ya sea respuesta refleja, o respuesta que baja por el tronco encefálico, empieza aquí. Esta neurona preganglionar manda su información motora con la raíz anterior, nervio espinal, cadena simpática. Ramo comunicante anterior es lo que comunica la cadena simpática con el nervio raquídeo. Llega acá. Opción: hacer sinapsis aquí, hacer sinapsis más arriba o más abajo, o hacer sinapsis con el ganglio que va a inervar al órgano. Entonces, si yo siento alimento en el tubo digestivo, se extiende, son la señal sensitiva, la respuesta motora que va a hacer es estimular al órgano para que vaya peritoniano. La señal sensitiva es el órgano, el tubo digestivo sintió alimento, se distendió, entonces la respuesta motora es peristaltismo. Movimiento. Extensión, recuerdo, movimiento. Señal sensitiva y tensión. Respuesta motora, movimiento. Preguntas hasta aquí, faltan 2 minutos para que llegue. Luma. Profe, me explica de novo o percurso da primeira neurona e da segunda neurona rapidinho, só para anotar. Bueno, ¿todo de acuerdo? ¿Me pasa? Sí. Vamos a pensar bien. Médula espinal, ahí quiere que se quede. En médula espinal existe parte sensitiva, existe parte motora. ¿Sí? Para los músculos del cuerpo, parte sensitiva, raíz posterior, entra la información. Parte motora, hasta anterior sale la información. ¿Sí? Muy bien. Cuando estudiamos el sistema nervioso somático, primerito estudiamos arco reflejo. La información sale del órgano, sensitivamente viene a la médula. La médula responde de forma motora, ocurre el movimiento. Eso es un reflejo que no depende del tronco encefálico o que después del tronco encefálico y el cerebro se entera. Eso es un reflejo. Pero hay una posibilidad que la parte sensitiva suba hasta el cerebro y el cerebro envíe una información motora. Hasta ahí me sigue. Eso ya estudiamos, claro. En autónomo es parecido. Bastante parecido. Alguna cosita acá. Que por ejemplo es parecido. Que los órganos, los vasos sanguíneos, músculo liso o músculo cardíaco, va a llevar su información sensitiva hacia la cadena sensitiva. Información sensitiva hacia la cadena simpática. De la cadena simpática tiene que comunicarse con la médula. Esta cadena se tiene que comunicar con el sistema nervioso central. ¿Cómo se va a comunicar? Entonces, esta cadena simpática envía su información sensitiva por un ramo comunicante. Este ramo comunicante comunica, ese es su nombre, cadena simpática con nervio. Entonces, esta información sensitiva está pudiendo entrar en el nervio. ¿Y a dónde se va a dirigir este nervio? Pues a la médula, al sistema nervioso central. Entonces, entra la información sensitiva, como es sensitivo, encuentra su ganglio en la raíz dorsal, hace sinapsis, y esa información sensitiva entra al asta posterior. Una vez que entró al asta posterior, puede salir una información refleja o esta información sensitiva puede subir
hacia el encéfalo. Inclusive bajar un chiquitito para activar otras partes de la médula, pero la gran mayoría sube hacia el tronco encefálico, el tálamo, el tálamo, el encéfalo, en general. Entonces ahí te tengo la información sensitiva. ¿Hasta ahí entendieron paso a paso cómo es la información sensitiva? Ok. Llegamos al sistema nervioso central. El órgano envió su información al sistema nervioso central, ya sea a nivel de la médula o a nivel del encéfalo. Ahora, el sistema nervioso central tiene que bajar una respuesta. Y esa respuesta es motora para el movimiento del órgano. Eso significa. Entonces, ¿cuál va a ser o cómo va a ser el camino de la respuesta? La información va a bajar a nivel de la médula. O sale de la médula o baja a nivel de la médula. ¿A dónde? Aquí, a la neurona preganglionar. Esta neurona preganglionar se encuentra en estas astas laterales. Acá tenemos motoneuronas, acá tenemos neuronas sensitivas, distribuidas las interneuronas, pero las neuronas motoras, el sistema nervioso autónomo lo vamos a encontrar aquí en los laterales. Lo vamos a llamar neurona preganglionar, porque está antes del ganglio. Esta neurona preganglionar va a enviar su axón, como es motor, va a enviar por la raíz anterior, sale por el nervio raquídeo, entra por el ramo comunicante, ¿sí? Este ramo comunicante, y acá tiene tres caminos. Hacer sinapsis con este ganglio y va a salir una respuesta, eso ya vamos a ver más adelante. La otra opción es que suba estimulando otras áreas en la cadena simpática, que igual la información sale, o ir a los ganglios periféricos, ¿sí? En este caso un prevertebral, a través del nervio esplácnico. La cadena simpática y el ganglio periférico se comunican con el nervio esplácnico. Entonces sale la información motora y aquí encuentra una neurona postganglionar. En esta neurona postganglionar sale la información totalmente ya simpática y estimula al órgano. Entonces la información sensitiva que mandó el órgano viene con una respuesta motora. ¿Sí? Bueno, mañana vamos a continuar este tema. Ojalá podamos terminar. Vamos a ver un poquito más de cosas de sensitivo. Vamos a ver si tenemos nervioso parasimpático. Y con eso vamos a concluir y tenemos nervioso linear. Ya después vamos a ver a otro. O entérico não entra, não? ¿Ah? O sistema nervoso entérico não entra no autônomo, não? ¿El entérico? Sim. Sí, el entérico es sistema nervioso autónomo específico para órganos del tracto respiratorio y los vasos del cuerpo. Então, neurona pré-ganglionar é motor e pós-ganglionar sensitiva? Mais ou menos, né? Sí, sí, tiene algo. ¿Cómo no está vida en este momento? ¿Tiene algo de verdad? Ok, muy bien. Llamo lista primero. No, yo miro. Mientras que te cuento su tarea, por favor, cuando reciban su quiz, verifiquen que tienen los deseos. Como, Natália? Que no sea que alguno se le extrapapeló y no le enseñé, entonces aquí no oportunidad ahora de que suceda.
Helena Ferreira. Dona Júlia Almeida. Luísa. Beatriz Fábio. Glória Oliveira.